María Corina, bienvenida, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Seria la situación que se está viviendo en Colombia, se preguntan qué hay detrás de todo esto, también se preguntan en Venezuela por qué esta declaratoria del estado de excepción, por qué la suspensión de garantías, ¿qué está pasando? Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, gracias a ustedes y en efecto una situación muy seria, muy delicada y en primer lugar yo quiero hacerle llegar a todos nuestros hermanos colombianos, en nombre del pueblo de Venezuela, nuestro aprecio, nuestro respaldo y nuestro repudio a la forma como han sido tratados y descalificados por parte del señor Maduro. En ningún momento, y ustedes lo saben, eso representa el sentimiento del pueblo de Venezuela. Todo el que conoce la frontera, como usted bien lo decía, sabe que es un solo pueblo. No se sienten ni venezolanos ni colombianos, son más de 5 millones de colombo-venezolanos que tienen su vida, su historia, sus afectos y sus propiedades de un lado y otro de la frontera. Ha sido una frontera viva, quizás la más dinámica de América Latina durante décadas y lo será nuevamente. Y lo que está claro es que así como Maduro y este régimen se propuso dividir al pueblo venezolano, separar y enfrentar a las familias, ahora quieren hacer eso entre colombianos y venezolanos. Y no lo vamos a permitir. No lo podemos permitir. Lejos de este momento exacerbar de diferencias o tensiones, es un momento de encontrarnos entre ciudadanos que de uno y otro lado de esa frontera entendemos que tenemos una historia y un futuro común, porque para que exista paz sostenible en Colombia tiene que haber democracia, prosperidad y estabilidad en Venezuela, y ese es el propósito que como pueblos hermanos nos tenemos que trazar. Hay un régimen en Venezuela que se ha propuesto destruir el país para preservar el poder y los enormes beneficios que a costa de la pobreza de este país están haciendo unos grupos minúsculos, pero que han sido penetrados por el crimen organizado y que desde luego no solamente han tolerado este tipo de prácticas criminales en la frontera como el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y el contrabando durante muchos años, sino que peor aún los han amparado, los han estimulado. Así que en esta hora difícil tenemos la obligación de alertar dónde están las causas de este problema y desde luego insistir en el respeto a la Constitución venezolana, a los acuerdos y tratados que ha firmado nuestro país y al respeto a los derechos humanos que tenemos tanto venezolanos como los colombianos en nuestro territorio. Ahora, ¿cuáles son esas verdaderas causas que explican lo que está ocurriendo? Por ejemplo, en Colombia se sostiene, hay la opinión de que hay que crear una nueva situación en la frontera para desviar el foco del drama que a diario está viviendo el pueblo venezolano, puertas adentro. Sí, algo de eso es cierto, efectivamente, y con ustedes durante todos estos meses hemos estado alertando sobre el desarrollo de una crisis humanitaria en Venezuela. Hace al menos 10 meses hablamos de ello y en su momento muchas personas lo desestimaron, sobre todo alegando que Venezuela vive una bonanza petrolera, que es injustificable ver estas circunstancias de hambre, penurias en materias de salud y una violencia desatada y ausencia de gobernabilidad en el país. Pero aquí está, la crisis humanitaria ha llegado y está haciendo estragos, no solamente en la frontera, sino en todo el país. Y desde luego, frente a esta situación de desespero por parte de quienes están en el poder, conscientes como están que hay una cita muy importante en el próximo evento electoral el 6 de diciembre, pues pretenden evadir la responsabilidad y crear una situación de conflicto externo que permita desviar la atención no solamente de los venezolanos, sino de la propia comunidad internacional sobre el drama interno, sobre la tragedia que estamos viviendo los venezolanos y que se agrava cada hora que pasa. Ahora, usted ha mencionado el próximo evento electoral del 6 de diciembre. Un evento electoral del que hemos platicado en diferentes oportunidades, un evento electoral en absoluta desventaja para la oposición, un evento electoral para el cual aún no es que no se ha autorizado la veeduría internacional, es que se ha dicho que no va a haber veeduría internacional. ¿Cómo ir a este proceso electoral? Con la desventaja para el gobierno de que todas las encuestas muestran unas cifras realmente importantes por primera vez de descontento de los venezolanos hacia el gobierno nacional, por lo que también hay quien sostiene
María Corina, que esto que ocurre en la frontera puede ser un globo de ensayo para llevarlo a nivel nacional y poder en un momento tener un argumento y suspender ese proceso electoral. Bueno, en primer lugar debemos entender que Venezuela ha sido progresivamente militarizada desde hace ya mucho tiempo. No es solamente la frontera. Estamos viendo cómo alrededor del país las subestaciones eléctricas, los centros asistenciales, las propias filas frente a abastos y automercados están hoy siendo controladas y dirigidos por efectivos de las fuerzas militares y de la milicia. Desde luego esto es una escalada. Debemos decir que nunca antes se había decretado estado de excepción en el país bajo la vigencia de esta Constitución, dadas circunstancias y habiendo existido situaciones incluso de mayor gravedad y severidad que la planteada estos días en el estado Táchira. Ahora, desde luego, genera enorme preocupación que se pretenda extender una medida de esta naturaleza, ya no solamente al estado Táchira, se habla de municipios fronterizos en el estado Zulia u otras zonas del país. Mientras estamos hablando, el señor Maduro está en pleno proceso de una rueda de prensa con medios internacionales y bueno, sabremos cuáles son las próximas informaciones que provee, acusaciones que genera, porque desde luego va a tratar de culpar a aquellos que tradicionalmente pues lo hacen de cualquier situación de crítica o de necesidad en el país provocada por sus propias políticas. Ahora, quiero resaltar, porque en días pasados, precisamente desde Colombia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo afirmaciones muy relevantes acerca del significado de estas elecciones parlamentarias para Venezuela. Habló de un punto de inflexión y habló de la determinación y la insistencia firme de la Organización de Estados Americanos de estar acompañando, pero no en un acompañamiento en los términos que lo define Tibisay Lucena al frente del CNE en Venezuela, sino en seguimiento permanente y la presencia de una misión de observación calificada, ya debido a la importancia que este evento tiene para que la transición en Venezuela sea en paz. Solo resultados legítimos y transparentes, como decía el propio Luis Almagro, serán aceptados por la población venezolana, que no vamos a tolerar que una vez más se nos arrebate nuestra soberanía popular y el derecho a vivir en libertad y decidir nuestro futuro. Hoy lo que vive Venezuela, y finalmente esto ha quedado claro con estos nuevos conflictos, con Guyana, después con Estados Unidos, ahora con Colombia, trascienden nuestras fronteras. Y lograr una transición a la democracia en paz va en beneficio de la estabilidad de Venezuela y de la estabilidad de toda la región. Y es por eso que esto exige posiciones muy firmes, muy claras, no solamente de la OEA, sino también de todos los gobiernos democráticos de este hemisferio. Nicolás Maduro, como bien decía, está ofreciendo una rueda de prensa en este momento a los medios internacionales. Ha dicho que la frontera está podrida, que hay que crear una nueva. Ha dicho que los medios internacionales deben ir a la frontera y mostrar la realidad. Claro, no puede ver NTN 24 porque lo mandó a bajar de la parrilla, porque allí estamos desde el sábado. Si nos pudiera ver, seguramente se enteraría lo que ciertamente está ocurriendo allí en la frontera, pero digamos que es más de lo mismo. Ha dicho que va a mostrar unas fotografías que tienen que ver con los paramilitares, que son los culpables, pero nadie niega la criminalidad que puede producirse. Pero los colombianos que están siendo deportados, los que estamos viendo llegar, no son precisamente paramilitares, ni tampoco son los responsables de que el contrabando, el narcotráfico haya crecido en la zona fronteriza. Por ejemplo, y le pregunto, si no se desviara la Fuerza Armada a otras funciones, ¿no estarían cumpliendo con el resguardo de la frontera que años atrás y en un momento desempeñaron? Bueno, efectivamente, varias cosas. Yo les aseguro que si hay un canal que Nicolás Maduro sigue permanentemente es precisamente NTN 24, aunque no lo reconozca. Y en segundo lugar, si tomémosle la palabra, quiere que los medios internacionales vayan a la frontera, pues que permitan que tenga acceso real a estas operaciones que tienen lugar hoy en día allá. No como ocurre aquí en Venezuela, cuando colegas suyos son atacados, detenidos, destruidos sus equipos reporteriles, cuando simplemente intentan cubrir lo que está haciendo las penurias de las amas de casa frente a los hospitales, los ambulatorios o los automercados del país. De nuevo, todos sabemos que esto es un gran engaño y que lo que se pretende es silenciar a la prensa libre e independiente
Oriente, porque creen que con eso el mundo no va a conocer la realidad del drama que vivimos los venezolanos hoy en día. Ahora bien, todos sabemos cuál es la causa del problema de la frontera asociada al contrabando, al narcotráfico, a la guerrilla y al paramilitarismo. Insisto una vez más, este régimen, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, más allá de ser permisivos, han sido cómplices de estas operaciones en territorio venezolano. Y lo que estamos viendo es el resultado de esa política que ha traído enorme dolor y destrucción en la calidad de vida, en la actividad económica y desde luego en la institucionalidad de Venezuela y de Colombia en esta zona. Por lo tanto, que hay que ir a la causa del problema y no atendiendo en este momento y no responsabilizando, quiero decir, a personas inocentes, porque es la población de ambos lados de la frontera que hoy en día no pueden movilizarse por razones de enfermedad, por razones de educación, por razones laborales, por razones comerciales, por razones afectivas. Y quiero insistir en algo. Todos los ciudadanos que vivan en Venezuela o que ingresen a nuestro país tienen derecho, incluso aquellos que por una razón circunstancial no se encuentren regularizados en sus aspectos de identidad y de residencia, tienen derechos. La ley de extranjería e inmigración es muy clara al respecto. Tienen derecho al respeto de su propiedad y al debido proceso. Y en esta hora yo quiero, insisto, llevar mi palabra. He estado en contacto con muchos de estos colombianos y venezolanos con quienes he establecido comunicación, y el grado del dolor, de la humillación a la cual han sido objetos es algo que nos indigna y que en Venezuela no puede volver a ocurrir. Ni a un colombiano, ni a un ecuatoriano, ni a cualquier extranjero y tampoco a un venezolano. Y esa es la razón fundamental por la cual hoy, lejos de dividirnos, estas acciones de Maduro lo que están logrando es cohesionar a la población venezolana, y yo estoy segura que también acercarnos a la población colombiana que quiere a Venezuela, que le duele lo que hoy vivimos y que está dispuesta a acompañarnos en esta lucha para lograr un cambio profundo. No solamente un cambio en la Asamblea Nacional, sino un cambio de régimen, un cambio de concepción de sociedad que muy pronto vamos a lograr ser realidad en Venezuela, y sé que lo haremos con el concurso de los colombianos, nuestros hermanos, y de todos los latinoamericanos. Ahora, es una hora crítica, muy delicada, que requiere mucha serenidad, mucha firmeza, mucho coraje, y yo sé que tanto venezolanos como colombianos actuaremos de esta manera para lograr superar esta tensión entre los países, pero más aún avanzar en un proceso indetenible de transición a la democracia en paz, porque este modelo es insostenible en nuestro país. Quiero darle las gracias a María Corina Machado por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas. Muy buena tarde, María Corina. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Nicolás Maduro, en rueda de prensa. Escuchemos antes de ir al corte. Ante los intereses de la patria, yo llamo a la derecha venezolana, a la MUD, una vez más en mi vida,